Bueno, campaña de terror, lo que estábamos hablando recién sobre la figura de Roberto Baradel, y hoy también los trolls que salieron a atacar con frases absolutamente falsas a la titular de CETERA, Sonia Aleso. La inflación está en tu mente. No es ningún invento nuestro, ¿eh? La inflación está en tu mente. Ahora enseguida te voy a contar quién lo dijo. Y además, Carrió, la diputada Elisa Carrió, que volvió a tribunales y ha denunciado nuevamente al titular de la AFI, Gustavo Arribas. Bueno, vamos a ver quién dijo esto y se lo voy a preguntar a Fernando Alonso, ¿no? ¿Quién dijo lo de la inflación está en tu mente? Mira, Gustavo, el que habló fue Martín Tetaz, el economista muy ligado al gobierno, hay muchas oportunidades. A ver, vamos a ver el tuit, Fernando. Vamos a ver el tuit de Martín Tetaz, periodista económico, que hoy dijo: la inflación está en tu mente. Las expectativas son las claves para bajarla. Lo que está buscando es instalar la idea de que la inflación es culpa de los asalariados, la inflación es culpa de los trabajadores, la inflación es culpa nuestra por querer ganar más o por querer recuperar en las negociaciones salariales lo que vamos perdiendo. Este discurso es el discurso similar al de el crecimiento invisible. El crecimiento no lo vemos, la inflación la tenemos en la mente, no existe. Es la política de responsabilizarnos a nosotros de no creer en lo que está haciendo el gobierno. Bueno, enseguidita la vamos a mostrar, porque durante el fin de semana y hoy en el diario El Cronista hubo una encuesta muy amplia donde dice, y tal vez esto no lo leyó hoy el economista Martín Tetaz, que el 80 y pico % de la población tiene la máxima preocupación hoy por hoy en la inflación. Es el problema al tope en la preocupación de la gente. Pero no hay traslado a precio de la devaluación, no hay traslado a precio de las ganancias de las empresas, no, los precios no se mueven, está todo en nuestra cabeza, Gustavo. Alberto, ¿la inflación está en la mente de nosotros? No está en la mente y es un problema grave. La gente, lo que está pasando es que la gente sabe que se desespera porque los salarios no, como decía alguien, los precios suben por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces la desesperación por los aumentos salariales es absolutamente lógico, porque la realidad está en la heladera vacía. La gente, bueno, el gobierno habla por la televisión y mientras la gente mira el televisor, en algún momento va hasta la heladera y la tiene vacía. Entonces el mensaje que da el gobierno no se corresponde con la realidad económica, no está en la mente. Y es tan grande la preocupación por la inflación que no es solo del asalariado, es también porque la inflación te obnubila y no te permite tener un pensamiento estratégico. Vos siempre estás pensando cómo llegar a fin de mes, cómo solucionar los problemas de fin de mes, cuánto vas a tener a fin de mes. Exacto. Y no podés hacer ningún tipo de especulación a largo alcance. Que una familia necesita poder tener sueños a más largo alcance. El sueño de tener unas buenas vacaciones, de especular con una fiesta de 15 años para la hija o tener previsiones para si sucede algo. Todo esto te paraliza con la inflación. Totalmente. Te paraliza. ¿Se complica, y ver la heladera vacía? ¿Cómo? ¿Se complica administrar una provincia con esta inflación? Sí, se complica mucho porque además la recaudación, muchos meses, comparada con el año anterior, no cubre ni siquiera la inflación. Claro. Igualmente, ¿usted cuánto dio de aumento salarial? El aumento salarial fue, ahora es del 21%. ¿Y para los docentes en San Luis? Para todos. Los 21% docentes, para administración todos. pública, policía, para todos. Que el año pasado fue cerca del 40%, en algunos casos más, y el anteaño también del 40%. Con lo cual sumamos en 3 años más o menos el 100%. O sea, ahora los salarios seguimos. le ganan la inflación ahí. Claro, nosotros especulamos que no solo, acá es un tema importante no solo hay que hacer el aumento por el tema de la inflación, que hay que cubrir la inflación pasada,
más especular en la que viene, Claro. si no la cubriste. Pero además viene la recomposición salarial, Claro. porque los sueldos están atrasados, que este tema tampoco Obvio. se discute. Ahora seguimos, Alberto. Acaba de llegar el ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kicillof. Axel, estábamos comentando un tuit del economista Martín Tetaz que dijo, vamos a ponerlo nuevamente hoy, que la inflación está en tu mente. La inflación está en tu mente. Las expectativas son las claves para bajarla. ¿Qué está en la mente de nosotros la inflación? Mirá, yo la veo en el changuito, en obviamente la factura del gas, de la luz, del agua. No sé, que yo sepa, mi mente no es ni un changuito, ni una factura de luz, ni de ningún servicio. Yo creo que este gobierno, la verdad que tiene una política, por decirlo así, absolutamente contradictoria. Quiere parar la inflación, pero devalúa cada vez más, hoy de nuevo. Y obviamente eso en la Argentina significa más inflación, no menos. Y sobre que devalúa, ha dolarizado las tarifas. El otro día fui a comprar una lamparita a la vuelta de casa, un switch. Están en dólares la lista de precios para la gente. O sea, la gente se encuentra con que le han dolarizado no solo la nafta, no solo el gas, la luz, todo, sino que además un gobierno ausente, un gobierno a favor de las grandes empresas, las corporaciones, está dejando que los precios vayan por cualquier lado. Y me parece que en ese sentido no es una cuestión de la mente. Son políticas para defender determinados intereses contra otros. Los intereses que defiende son de los contratistas del Estado, de las empresas privatizadas, de las petroleras, de los grandes supermercados. Los que no defienden del jubilado, del laburante, porque además si tuvieran tanto mente, bueno, que dejen que las paritarias sean libres. Lo tienen a los chicos sin clase porque no aceptan que ellos mismos reconocen que la inflación ya está arriba del 15%, pero quieren cerrar las paritarias abajo. Están condenando a los maestros a que no puedan cubrir ni siquiera la inflación del año. Y yo creo que, obviamente, que los economistas hablamos de expectativas racionales, adaptativas, toda una cosa, un galimatías. Pero cuando el gobierno juega a tirarle nafta al fuego con el tema de los precios, porque siguen los tarifazos y siguen los aumentos de medicamentos, y bajan las jubilaciones y bajan los salarios, están mostrando que es un modelo que no piensa en la gente, no es un problema de expectativas. Es un modelo, es un Estado que se ha corrido de esta cuestión, ha dejado a la intemperie. Ahora seguimos, Axel. Diputado, ¿usted cómo lo ve? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué, el principal problema sigue siendo el económico para el gobierno ahora? Me parece, primero, que creo que quien ha contribuido a instalar la cuestión inflacionaria en la mente de los argentinos y en la realidad de los argentinos es el mismo gobierno, porque las señales han sido muy contradictorias. Tenía un presupuesto aprobado con una meta inflacionaria que el mismo gobierno plantea. 48 horas después es el gobierno el que cambia la meta inflacionaria de un 10 al 15%, y hoy son muchas consultoras que trabajan cerca del gobierno las que ya están proyectando Arriba del 20. que la inflación va a ser arriba del 20, con lo cual me parece muy simplista trasladarle a la gente la responsabilidad de crear inflación por sus expectativas. Quien no ha tenido señales claras es el mismo gobierno. El gobierno le ha ido corriendo la cancha permanentemente a la sociedad. Y el otro tema es la disyuntiva. O el gobierno cree que a través de políticas monetarias, cuyas variables son tasa de interés o dólar, va a resolver el problema de la inflación, se equivoca. Creo que el gobierno tiene que decidirse a encarar la inflación a través de un programa de desarrollo productivo, industrial, o sea, mayor nivel de inversión e infraestructura que le dé más productividad al país. Creo que es la disyuntiva de hoy del gobierno, ¿no? Ahora seguimos, ahora estamos con Alberto Rodríguez Sá, con Axel Kicillof, con Pablo Cocinero, estamos analizando la actualidad política y económica de la Argentina, la realidad, Nadie te vende humo acá, te contamos la realidad. Vamos a encuestas que se conocieron este fin de semana, justamente sobre la realidad. Dos encuestas, una del Centro de Estudios de Opinión Pública y hoy en El Cronista de D'Alessio, una encuestadora que no se puede decir que sea ni de la oposición, ni kirchnerista, es de las más serias del mercado. Fíjese, evaluación sobre la situación económica del país, dice el Centro de Estudios de Opinión Pública. El 70,2% de la población argentina tiene una evaluación negativa de la situación económica de la República Argentina hoy. Positiva, el 27%. No sabe, no contesta, 2,8%. Pero altísima la
evaluación negativa que la población tiene sobre la actividad económica en la Argentina hoy. Segunda placa, evaluación sobre la situación económica personal. Cuando le preguntan a la gente, ¿usted cómo cree que va a estar este año, cómo está ahora y cómo va a estar? Negativa, el 66%. Lo que decía el gobernador Alberto Rodríguez Sá, las expectativas de cada uno. Cuando no podés llenar el changuito, la heladera, las tarifas. Fíjese, hoy daban este dato. Darío Gaño esta mañana acá en C5N, en el Noticiero de la Mañana. En los 2 últimos años, la luz aumentó, desde que asumió Macri en estos últimos 2 años, 2.400%. 2.400% aumentó. Y ahí esta sensación negativa personal, 66%, positiva 31,9%, 2,1% no sabe, no contesta. Evaluación sobre el combate a la pobreza, negativa 71,8%, pobreza cero, la gente no la percibe. Positiva 25%, 3,2% no sabe, no contesta. Preocupación por la suba del dólar, y hay mucha preocupación. 61,7% lo ve como mucho y bastante preocupante. Poco o nada, 34,4%, 3,9% no sabe, no contesta. Vamos hoy a la encuesta que publica el Cronista Comercial, que cada tanto publica estas encuestas que le encarga al estudio D'Alessio, ¿no? ¿Por qué le parece que el gobierno no para la inflación? No saben cómo hacerlo, improvisan un 49%. No saben cómo hacerlo, improvisan un 49%. De ese 49%, 68% votó al Frente para la Victoria y 31%. Fíjese, es alto el porcentaje del voto a Cambiemos que dice que el gobierno no sabe cómo hacer y que improvisa respecto a la inflación. Preguntan, ¿saben cómo hacerlo pero no tienen fuerza para lograrlo? Solo cree esta pregunta, son preguntas inducidas, el 16%. ¿No desean hacerlo para evitar el costo social que puede traer? Opina el 23%. Otras 7 y no responde el 5%. Y vamos a la otra placa. Inflación, el tema que más preocupa. Fíjese, febrero del 2018, acá, 87% de la población opina que es el tema que más le preocupa, la inflación. Está en la mente de todos los argentinos. Estas son las cuestiones de la realidad que desmienten a los falsos vendedores de ilusiones. 87, mire cómo ha ido creciendo desde mayo del 2017, cuando estaba en un 74%, después subió en agosto al 78%, bajó en septiembre, la preocupación, en octubre del 17 estuvo alta y ahora estamos en febrero de este año con el 87%. Bueno, la principal preocupación, indudablemente, la economía, Alberto, de la gente. Y sí, y estos índices, por ejemplo, las expectativas de futuro que tiene la gente, que no tiene, piensa que las cosas no van a mejorar. Esto golpea enormemente en la palabra esperanza. La esperanza es, tengo esperanza, creo que mañana va a ser mejor, creo que el mes que viene va a ser mejor, creo que el año que viene va a ser mejor. Y la esperanza de la familia, creo que mi familia va a estar mejor. Cuando no hay esperanza, la situación se pone grave. La gente baja los brazos, siente que no hay remedio, que no se va a solucionar los problemas de su vida. Y esto genera una enorme repercusión. ¿Y hoy cómo está analizando usted el tema económico y político? ¿Cómo lo está manejando el gobierno? ¿En qué punto estamos? Porque según el presidente la semana pasada en el Congreso, estamos en el mundo ideal, es un mundo de maravilla. Lo peor ya pasó, dijo. Lo peor ya pasó. El gobierno tiene un enorme problema, que es lo tiene el país. Ha generado un endeudamiento impresionante, incalculable. Ha duplicado lo que la Argentina se endeudó en 200 años y sobre todo en los últimos tiempos,
El gobierno lo ha duplicado en 2 años. En 2 años. ¿Para qué? Supuestamente para cubrir el déficit, y el déficit es más que antes. Entonces hay una gran inexperiencia. Y el gobierno está sintiendo un efecto que es muy importante, muy importante. Los gobiernos duran 4 años, ¿no es cierto? Bueno, cuando empieza el gobierno, pone, bueno, tengo 4 años, tengo estos sueños, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, que por ahí lo dice y después no lo hace, pero por lo menos dice. El gobierno se da cuenta ahora, a partir del 10 de diciembre y este discurso del 1 de marzo, que le quedan, no es que tiene, le quedan apenas 1 año y 9 meses para el recambio presidencial. Y no tiene que mostrar, no tiene que mostrar. Entonces está en un estado de buscar imágenes, figuras, cortinas de humo, esperando y con una especulación que es muy mezquina. El gobierno ha demostrado todo este tiempo que solo piensa en la próxima elección. Como decía por ahí Omar Torrijos, es el líder panameño que logró el acuerdo Torrijos-Cartes sobre el Canal de Panamá, él decía, el político, nosotros vamos a decir el politiquero, piensa en la próxima elección. El estadista, o el político en grande, piensa en la próxima generación. Claro. El gobierno está demostrando que su mirada es muy chiquitita, muy chiquitita. Y él introdujo como cuestión de la gran batalla en la problemática o el tema de la inflación. Y no ha dado soluciones. Y tenemos, según lo que dijo Axel, el presidente, un crecimiento invisible. Sí, que no lo vemos nosotros, pero que está. Mira, yo creo que es muy llamativo lo que está pasando. En primer lugar, porque no solo no ha podido cumplir la promesa electoral de bajar la inflación en 2 minutos, cosa que prometió 20 veces. Él decía, es lo más fácil que tengo para resolver, esto lo hago enseguida, es una medida de la ineficiencia. Y en el año 2016 tuvo la inflación más alta de los últimos 25 años, 42%. Y en el 2017 todavía la tuvo más alta que en el 2015. Y este año se encamina, según las consultoras, de lo sumo a bajarla 2-3 puntitos. No solo eso, sino que está metido en una tarea de que los salarios y las jubilaciones estén por debajo de la inflación. Entonces esto es lo que yo creo que genera un gran cortocircuito, porque además prometió que podíamos vivir mejor. Y se van pinchando cada uno de los globos que infló en la campaña electoral, y eso ha generado este efecto de desesperanza y también mucho malestar en sectores que apoyaron al gobierno. Yo creo que esto de la economía es un tema que nos lleva a la política, porque tuvimos un cacerolazo contra el gobierno de Macri, impensable. Pero ¿qué pasa? Bajó la jubilación cuando prometió subirla. Después tuvimos una marcha sindical enorme, con sectores sindicales que incluso se habían mostrado muy permisivos con este gobierno. ¿Pero por qué? Les prometió sacarle el impuesto a la ganancia, no se va a perder una fuente de trabajo, no van a perder los salarios contra la inflación, todo al revés. Entonces a los sindicales también, los movimientos sociales, les prometió les va a ir mejor, trabajo de calidad, tampoco. Y por último, esto que está pasando en las canchas, yo no lo puedo medir si la gente se queja por los arbitrajes, pero hay un malestar que tiene que ver con que todo esto le pega al que va a la cancha, clase media, laburante, a todos les pega, pero además al futbolero le prometió el fútbol gratis. Sí. Y ahora se viene el Mundial y le van a cobrar el Mundial. Entonces, aunque el Mundial vaya bien, vamos a tener que ir al bar, como hacíamos antes. Cuando se van incumpliendo todas las promesas, yo creo que no solo no se da esperanza, sino que el gobierno se va gastando los cartuchos. Han prometido de todo. Nosotros en la política gobernamos 12 años sin prometer cualquier cosa. La verdad que algunos dicen me gustó, no me gustó, pero siempre el salario por encima de la inflación, el mínimo vital y móvil por encima de la inflación. Nunca contra la gente, si nos peleamos con algún sector empresarial, los sectores más pudientes. Por eso yo creo que este gobierno tiene un gran problema económico, pero que es también político, porque aún si ahora consigue controlar la inflación, va a querer los salarios por abajo. Así que no vamos a llegar a fin de mes. Los tarifazos siguen, porque esos son los compromisos que el gobierno tiene fuertes. Y en este momento, a nivel económico, ¿cómo estás evaluando vos la gestión? No, ¿En qué momento? Porque el presidente también prometió, vamos a dejar de endeudarnos. Pero es este gobierno el que se endeuda. Sí, lo dijo Duhovne unos días antes. Está bien. Vamos a dejar de endeudarnos en el 2020. Sí. Hoy el dólar y por primera vez el Banco Central salió a actuar. Digo, ¿lo viste eso como un gesto de preocupación? Veo que el gobierno, y sigue mintiendo con la economía también, dice que tiene la tasa de interés alta para bajar la inflación. Bueno, muchachos, 27 meses, prueben otro remedio. Pero ¿qué pasa? Precios cuidados, ahora 12, todo lo que se venía haciendo, que prometió mantener, lo abandonó.
la tasa de interés es para que no se le vaya al dólar. Entonces ahí hay una pulseada espantosa, que todas las soluciones son malas, porque si sube la tasa de interés tiene un problema de recesión, si la baja se le va al dólar, y entonces ahora interviene y rompe otro de los misterios que había planteado, que el mercado fija el dólar. No es así, Gato. Ya hizo intervenir al Banco Nación, al FGS, a todo el mundo. Ahora interviene el Banco Central. Hay una preocupación con el dólar que el gobierno no reconoce y se endeuda, porque además 22.000 millones de dólares se le van de fuga, 10.000 millones de dólares se le van con la cuestión del turismo, 8.500 millones de dólares porque abrió las importaciones y complica la industria. Yo como veo que es un programa neoliberal, pero está mal aplicado. Hay muchos cortocircuitos en el gobierno porque hay diferentes sectores empresariales metidos adentro del gobierno empantanando la cosa. Uno quiere bajar la inflación y el otro mete el tarifazo. Uno quiere generar reactivación y el otro le sube la tasa de interés. Ya se ve que si no tienen una unificación del control de la economía y además empiezan a trabajar para la gente, la verdad que todo lo que prometieron no se va a cumplir, es muy difícil para la política. Pablo, ¿fue, digamos, una equivocación ese acuerdo fiscal que firmaron muchos gobernadores, que después devino en la baja en los saberes jubilatorios o en el cambio de modalidad en diciembre pasado, que dejó tantas heridas, digo? No, bueno, a ver, es un acuerdo que han firmado casi todos los gobernadores, 23 gobernadores, de distinta orientación, de distinto signo político. Obviamente que tendrían que plantearlos ellos claramente su fundamento. Nosotros lo que hicimos, o por lo menos el grupo de legisladores que trabaja con los gobernadores que firmaron el acuerdo, es sostener eso por una cuestión obviamente de gobernabilidad. Pero yo siempre lo dije, muchas de esas medidas, si no hubiese existido ese acuerdo de los gobernadores, creo que no hubiese pasado el Congreso. Esto claramente tenía que ver con compromisos asumidos desde la gobernabilidad. Pero no los llevaron, digo, a muchos de ustedes a una encerrona y que hoy, por ejemplo, bueno, digo, a ver... Que uno no haya estado individualmente de acuerdo con muchos puntos no quiere decir que uno no asuma la responsabilidad de haber tomado las decisiones que entendíamos que había que tomar en ese momento, a partir de un acuerdo firmado por los 23 gobernadores y media sanción del Senado. Y después de haber dialogado, o sea, ninguno de nosotros tomó una decisión desde lo individual. Nosotros tuvimos reunión de trabajo con esos gobernadores y plantearon claramente sus razones de por qué había que avanzar. Vuelvo a decir, sin ese acuerdo muchas de estas medidas no hubiesen tenido sustentabilidad en el Congreso. Ahora, sí creo claramente que en la medida que uno se va alejando de esa fecha, muchas de esas recetas que había planteado el gobierno claramente se van cayendo. ¿Por qué? Y porque yo, como decía el gobernador, a mí el dato que más me preocupa de allí es la expectativa. Este gobierno venía siendo sostenido por muchos sectores de la sociedad, aún descontento con algunas medidas, pero por una expectativa que las cosas iban a cambiar. Cuando a este gobierno se le cae uno de los valores fundamentales que tenía como capital, que era la expectativa hacia futuro, creo que ahí está en problemas. Bueno, usted no firmó ese acuerdo. No, bueno, por muchas razones. Primero, ¿qué tenemos que ver los gobernadores con... ¿Podemos o debemos ir a presionar a nuestros legisladores para que firmen una reforma previsional que perjudique en 65.000 millones de pesos a los jubilados? Eso es un absurdo. Los legisladores están en libertad de acción y no están condicionados por el gobernador para votar una ley, que el pacto fiscal no tiene nada que ver con eso. Tienen que presionar los gobernadores y firmar el pacto fiscal para presionar a los gobernadores y los legisladores para que aprueben una ley sindical, de reforma sindical. A mí me parece monstruoso. Bueno, ahora el pacto fiscal con respecto a cada gobierno. Había que renunciar a las deudas, a los créditos que tuviera la provincia con la nación. Nosotros tenemos créditos multimillonarios y nos debe la nación con fallo de la Corte Suprema. ¿Cómo vamos a renunciar? En su momento, el gobierno de San Luis plantó una consulta popular al pueblo de San Luis. Sí. Debemos acudir a la Corte Suprema o a tribunales internacionales reclamando la deuda de San Luis. Y el pueblo de San Luis votó por el 80 y pico, 84%, sí, hay que reclamar la deuda de la Corte Suprema. Y es lo que hemos hecho. Ganamos el fallo y nos dicen ahora, gobernador, firme que usted renuncia. Claro. Pero automáticamente que firmo soy motivo de juicio político mi conducta.
Eso, entonces no se puede firmar. Ahora, Segundo, gobernador, ¿por qué los otros firman? bueno, Y usted no. espera. Segundo, en el pacto fiscal está que nosotros tenemos que, el gobierno nacional, para decirlo fácil que nos entienda todo el mundo, pasa a controlar los impuestos provinciales. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿A quién debemos cobrar los impuestos provinciales? La recaudación de la provincia es, parte son la coparticipación federal y los impuestos provinciales. Por supuesto que la coparticipación sola de ninguna manera nos cubre el presupuesto. Entonces, si nos achican el presupuesto por disminuir la coparticipación y además pretenden controlar qué impuestos podemos cobrar, bueno, eso ya es una renuncia al federalismo Claro, se acabó el gobierno y federal. prácticamente la autonomía. Y por otro lado, y esto es muy interesante que todavía no ha aparecido como situación, impone que los gobernadores deben imponer a los municipios el cobro de las tasas municipales, los ABL, etcétera, en cada municipio. Debe condicionar. Entonces ahí estamos matando el tema del régimen municipal. La provincia de ninguna manera podía firmar. ¿Por qué firmaron los otros gobernadores? Yo creo que hubo muchas razones. Algunos habrán tenido problemas y esta ecuación les convenía. Otros se habrán sentido apretados. Puede haber sentido apretado. Imagínense que San Luis no firmó y a la media hora, o por decir así, al poquito tiempo, no nos mandaban los remedios contra el SIDA. Que es una obligación a San Luis. Esto sucedió. Por supuesto, nos han cerrado todas las puertas del diálogo, pese a que el presidente hable todos los días del diálogo. O sea que hay medidas coercitivas que se están usando contra la provincia de San Luis, que supongo que algún gobernador puede haberla querido evitar. ¿Aprieta este gobierno? Por supuesto, claro que aprieta. Me permiten, ya seguimos con el debate que está muy interesante y las opiniones, pero durante el fin de semana el diario Perfil publicó los primeros documentos que incriminan al titular de la AFI, Gustavo Arribas, en el escándalo, la operación Descarte que denunció la semana pasada la Policía Federal de Brasil. Y la primera que se presentó en tribunales es Elisa Carrió, para que se investigue nuevamente a Gustavo Arribas. Vamos a ver los documentos revelados por el diario Perfil durante el fin de semana. Reiteramos, primeros documentos que aparecen que incriminan, que complican a Gustavo Arribas. Dice el vocero de la Policía Federal de Investigaciones de Brasil, una de las formas de Rey Silva. Rey Silva es un empresario que había conformado toda una operatoria que triangulaba la plata después para arriba. Una de las formas de Rey Silva de blanquear el dinero, ojo que están hablando de blanqueo, de lavado, fuga, lavado y blanqueo, un término que el gobierno utiliza mucho para distinto, bueno, lo estaba utilizando y lo hablamos con Moyano, contra Hugo Moyano. Acá la policía de Brasil y su vocero dice, una de las formas de Rey Silva de blanquear el dinero era mediante pagos de gastos personales y patrimoniales de él y su familia, incluidos bienes de lujo como autos Ferrari y Maserati, pagos a las empresas trucha de Alberto Youssef, preso por el Lavallato, transferencia de valores para Gustavo Héctor Arribas. Aquí aparece el titular de la AFI. Transferencia de valores para Gustavo Héctor Arribas, sospechoso de corrupción en la Argentina relacionado con Odebrecht y el Lavallato. Lo dice el documento oficial de la Policía Federal de Brasil. Gustavo Héctor Arribas, sospechoso de corrupción. Ahí está el documento oficial. Ahí está. Lo otro era la traducción. Fíjese, ahí está, Policía Federal, Superintendencia Regional de San Paulo, Delegación de la Represión de la Corrupción de Crímenes Financieros. Cabe destacar la relación de Atila Rey Silva con el grupo CBC Turismo y Gustavo Héctor Arribas, funcionario público argentino, en las declaraciones prestadas en sede policial por el colaborador Leonardo Meirelles, las cuales confirman como mínimo la práctica del crimen de evasión por Atila Rey Silva. Durísimo y contundente estos documentos de Brasil, ¿no? Hay que decir que hoy se presentó en tribunal. Ahí, ahora enseguida, Darío. Silva
en 3 oportunidades, también en 2013, recuerda haber efectuado 14 transferencias bancarias internacionales de su cuenta RFY Import-Export del HSBC de Hong Kong a la cuenta de Gustavo Arribas en un banco de Argentina. También en 2013, que el valor transferido para Gustavo Arribas fue de $850.000, que quien le solicitó que hiciera la transferencia fue Alberto Youssef, el cual atendía un pedido de Atila Rey Silva, que no tiene idea del motivo por el cual Atila Rey Silva solicitó esa transferencia para Gustavo Arribas. 3 veces los documentos lo nombran relacionado a cargos de corrupción al titular de la AFI. Sí, Darío. Sí, quiero decir que hoy se presentó el titular de la AFI ante el juez Claudio Bonadío. ¿Por qué ante Bonadío? Porque ahí hay una denuncia anterior y él se presentó para demostrar con papeles que no tiene nada que ver. Pero realidad, ¿no tendría que investigar Canicova Corral, que lo... Por supuesto. Que lo sobreselló? Recordemos que el viernes causa... Canicova nos dijo que si había algún dato nuevo, él iba a investigar. Claro, pero recordemos que esa causa todavía no terminó. No. Está en la Corte Suprema de Justicia. Esto es viejo lo de Gustavo Meireles. Del año pasado, ¿te acordás? Nosotros pasamos lo que él declaró y tenía que ver con aquellos muebles que se compraron y que teóricamente dijo y reconoció Gustavo Arribas que había hecho una transferencia. Había hecho la transferencia, ¿no? Una, dijo. Exactamente. Acá están hablando de 14 transferencias. Es nuevo. Esto es absolutamente porque el gobierno quiere confundir que es lo mismo que antes. No es lo mismo, es nuevo. Y recordemos que el titular de la AFI maneja mucha información. ¿Por qué lo digo? Porque si está investigado por la justicia y llega a ser imputado, atención con el tema de la doctrina Irursum, porque recordemos que hay funcionarios del gobierno anterior que por tener poder residual, entre comillas, pueden perturbar la investigación. Y eso que se fueron hace 2 años y pico. Ahora, un funcionario de este gobierno que está en el ejercicio del poder, que está denunciado, llega a ser imputado y eventualmente procesado, tendrá que ir preso también. ¿Aplicarán la misma doctrina? Bueno, por eso fíjate que ya están diciendo muchos que quieren regular la prisión preventiva. Exactamente. Que es una exageración, ya están hablando incluso la preocupación. La semana pasada lo dijo acá el diputado Daniel Lipovetsky, que algunos jueces estaban exagerando, que había que regular. Digo, me parece que comienzan a recoger el hilo del barrilete, ¿no? Gustavo, ¿vos te imaginás al presidente permitiendo que detengan a Arribas? Pero si la justicia el funcionario vive en su casa, vive en la casa del presidente. Y comparten el mismo abogado. Alberto Pérez Chada. Bueno, pero si la justicia es independiente. Es que sí, ¿Es un gobierno corrupto el de Macri, Alberto? Mirá, a mí el tema de la deuda externa demuestra un altísimo nivel de corrupción. Otros temas, yo la verdad, como soy abogado y mantengo prudencia leería el expediente. Pero lo de la deuda externa es tan claro. Es lo que denunció Olmos, es la bicicleta financiera, es todo eso en un saqueo al país impresionante, impresionante. ¿Es un gobierno corrupto el de Macri, Axel? Mira, yo quiero ser claro en esto y la cuestión de prudencia que decía Alberto, me parece que es importante porque nosotros venimos denunciando a este gobierno, más allá de sus hechos de corrupción, porque ha usado presuntas causas de corrupción, que ahora ni son de corrupción, porque son cualquier cosa, para perseguir a su oposición. Básicamente, sale una noticia en el diario o un arrepentido en chancleta, dice que tal es culpable, un juez, amigo del gobierno, actúa y le dictan la prisión preventiva. Ese procedimiento, el problema que tenemos es que hoy, con esa misma doctrina, tendría que estar, creo que hay 50 funcionarios del gobierno actual con acusaciones y ahora aparecen arrepentidos. Y me permito decir que si ese señor Meireles, en vez de nombrar a Arribas, hubiera nombrado cualquiera del gobierno anterior. Del otro lado. Estaría en cana, ¿eh? Estaría hoy en cana, yo no tengo ninguna duda. Con lo cual, lo que empieza a saltar es que lo que el gobierno anterior llamaba corrupción, si el gobierno actual llamaba corrupción del gobierno anterior, si se lo aplicamos a este, ya tiene
montones de casos y situaciones porque similares. Como siempre decimos, ha sido el mismo gobierno de Cambiemos quien ha puesto siempre la vara muy alta, que lo que pasaba en la Argentina a ellos no les iba a tocar. Todos estos hechos, ¿cómo los viven ustedes? Denuncias, las de contra Luis Caputo, Gustavo Arribas, bueno, muchas Díaz Gilligan, que se tuvo Díaz Gilligan, que con una cuenta en Andorra que no supo explicar y que se tuvo que ir. Creo que hoy el gobierno lo que está viviendo es la consecuencia de lo que vos decías. Este gobierno hizo de levantar la vara en cuanto a la exigencia de los niveles de transparencia, que me parece lógico, todo gobierno tiene que levantar la vara en cuanto a ese criterio, pero ahora toca rendir cuentas. El tema es que es muy difícil pretender controlar el pago de los impuestos a los argentinos si vos tenés gran parte de tu patrimonio en un paraíso fiscal. Es muy difícil lograr credibilidad para la renegociación de la deuda cuando vos formaste parte de grupos económicos que se pueden beneficiar con la negociación. O es muy difícil generar credibilidad sobre la honestidad cuando tenés estos informes de organismos de investigación de Brasil. Entonces, el problema que tiene el gobierno hoy, que tiene que empezar a dar explicaciones sobre hechos que le había prometido a los argentinos que no iban a existir. Pero bueno, son las reglas de juego. Primero, que el manejo de la ética pública te indica que tiene que ser, y son las reglas de juego que el mismo gobierno impuso, así que tendrán que ir a la justicia y al Congreso a darles explicaciones. Gustavo, y un pequeño comentario más. La verdad es que muchas de estas investigaciones provienen de afuera, a diferencia de todo el menjunje que ha hecho entre servicios, justicia y medios en los casos del gobierno anterior. Y yo no creo que este es un tema de que haya subido la vara de la transparencia. Está persiguiendo dirigentes opositores. Ninguna vara de la transparencia, porque lo que ellos llaman conflicto de intereses, ¿qué vendría a ser? Yo soy dueño o socio o gerente de una empresa y voy y beneficio a esa empresa. No es ningún conflicto de intereses ni se arregla, como dice Laura Alonso, con que firme un subalterno. Es corrupción. Ahora, hay que investigarlo, hay que investigarlo, hay que meterlos en cana antes de descubrirlo. Los conflictos de intereses que tienen, que son abundantes. Pero además todos los días por el diario se aprietan jueces en la Argentina. Entonces estas son novedades totales. No es subimos la vara y ahora resulta que tenemos que aplicar. No, es que han perseguido a funcionarios del gobierno anterior con cosas que están... pero nada que ver con las cosas que ocurren bajo este gobierno. Ese tema es muy importante, porque la actividad persecutoria tiene que realizarla el Poder Judicial, no el Poder Ejecutivo. Claro. Y acá, bueno, es más que evidente cómo se inmiscuye el Poder Ejecutivo en una actividad que debería ser el Poder Judicial. Ahora seguimos, estamos con Alberto Rodríguez Sá, gobernador de la provincia de San Luis. Estamos con Axel Kicillof, ex ministro de Economía, actual diputado nacional, y con Pablo Cociner, presidente de la bancada del PJ en la Cámara de Diputados. Interesante debate, opiniones. Ya volvemos, esto es Minuto 1, la realidad ampliada desde hoy. Ya volvemos. Continuamos esta noche en Minuto 1. A partir de hoy, recuerden, nuevo horario desde las 20 hasta las 22 con los debates de la realidad. Alberto, ¿puede haber 2019 para un peronista? Bueno, la consigna nació porque alguien dijo, no, bajamos los brazos, Macri tiene la vaca atada. Y un gobernador peronista va a llevar un candidato testimonial. ¿Qué? Un gobernador peronista dijo bueno, eso. Puede ser. Y entonces, solamente dijimos, hay 2019, y todo el mundo entendió. Entendió. La vocación de la justicia social y nuestros sueños tienen que realizarse, y esto es lo que la gente quiere. ¿Puede haber un justicialismo unido para el 2019, Pablo? Sí, yo creo que sí. En la medida que nosotros entendamos de que la perspectiva del 2019 pasa por un peronismo que se referencia en la agenda de estos temas que hablamos y no en la discusión de poder de los dirigentes desde la individualidad, creo que sí. Lo importante es que el peronismo llegue con una propuesta que sea para volver a construir un proyecto mayoritario, no quedarnos conforme con conducir la oposición. Creo que tenemos que animarnos a construir, y para eso hay que abrir un poco las expectativas y sumar a sectores de la sociedad que por ahí en algún momento se Axel, ¿puede haber un 2019 con un peronismo unido, con los distintos sectores? Mira, yo coincido en que este ideario del peronismo, el proyecto del peronismo, no solo está vigente, sino que es posible pensar en una Argentina más inclusiva, es posible pensar en la industria nacional, es posible pensar en la integración no solo con las grandes potencias que están en otro capítulo. Ahora, todo eso hay que expresarlo de una manera muy clara. Y me parece que mientras nosotros tengamos esa vocación y le podamos demostrar a la gente que lo que armó este gobierno fue sacarnos de una crisis que no existió para llevarnos a un crecimiento invisible,
La verdad es que me parece que hay un proyecto que hay que actualizar, que hay que renovar, pero que ahí está. Y que piensen todos los argentinos, no en un grupito así que cabe en un cuartito en la Casa Rosada. Ahora, vieron que el gobierno dice el peronismo ya es lo viejo, no existe, ya hay que tirarlo por la ventana. A la luna. A la luna lo quiere mandar. A la luna. A la luna. Cuéntala. Bueno, hace 70 Perón años que se dijo, viene planteando mira, lo mismo, ¿no? Perón dijo, mi único heredero es el pueblo. Mientras existe el pueblo argentino, el peronismo va a tener siempre vida y posibilidades de realizar los sueños. Última tanda y venimos para el cierre aquí en Minuto 1 con todos los invitados. Seguimos esta noche en Minuto 1, las expectativas como lo estamos viendo en todas las encuestas. Fíjese que Management and Fit, que desde el año 2016 ha inventado sobre la credibilidad económica y política del presidente Macri y del gobierno, desde mayo del año pasado a hoy que la dio a conocer, la política bajó 10 puntos. La expectativa política en el presidente, la económica menos. Pero la política 10 puntos del año pasado hasta ahora. Y estábamos viendo recién las encuestas, la de hoy del Cronista, donde las expectativas económicas ya de la población son negativas. Digo, esto también suma para un problema grave, ¿no? Sí, pero repito, es que el gobierno viene mintiendo. Está llevando adelante un programa económico, pero no era darte el 82% móvil, sacarte el impuesto a las ganancias. Le viene cumpliendo un sector muy chiquito, que son las grandes empresas que manejan los servicios públicos, las petroleras, le viene cumpliendo a los bancos, pero la gente no le ha cumplido nada. Y eso convierte la cuestión económica en una cuestión política. Y la cuestión de la corrupción, a mí me parece que ya no podemos hablar más de conflicto de intereses. Aparece todos los días algún negocio que está haciendo algún miembro del gobierno. Tienen que cortar con eso, porque si no pone en cuestión la democracia, la credibilidad. La verdad que tienen que cortar con eso. Nosotros, mientras tanto, vamos a defender a la gente en el Congreso, en todos lados. Vamos a defender a la gente. ¿Cómo nota a la gente en este momento? Usted que recorre el país. Sí, la gente espera del gobierno nacional, bueno, muchas cosas, muchas promesas, pero a esta altura del partido, lo que espera es que el gobierno nacional es como si mirara una máquina, un auto. Bueno, la gente desea que el auto se ponga en marcha y arranque. La sensación que tiene la gente es que no arranca el gobierno. No arranca. ¿Qué puede mostrar? ¿En qué estamos caminando? ¿En qué vamos buscando el futuro? Es como nada, no hay nada. Y esta es este vacío es lo que está generando esta situación de incertidumbre y de desesperanza. ¿Ve mal humor social creciente, Pablo, usted? Yo lo que veo es una decepción muy grande. Creo que es lógico que gran parte del pueblo argentino tenía las expectativas que este gobierno le cambie la vida para bien, es lo que le había prometido. Y yo creo que hay muchos sectores que algunos están en la sensación de enojo y otros en la sensación de decepción, por eso estos números que veíamos recién. Ahora, yo quiero destacar algo, pasaron los 2 primeros años y sí se ha caído un mito que el peronismo no dejaba gobernar a nadie, cada uno con sus particularidades, pero hoy, y creo que es lo que la gente a partir del 1 de enero está planteando, es que el gobierno es responsable de las decisiones que toma. O sea, acá nadie ni le puso palo en la rueda, ni apostó al fracaso. Entonces, hoy es el gobierno el puro responsable de lo que está pasando en Argentina y claramente hay un malestar. Las economías regionales, te digo, de donde venimos muchos de nosotros, en vez de estar viendo cuántos puestos de trabajo se generaron, estamos cuidando que las pocas industrias que tenemos en muchos lugares no se vayan y se están perdiendo puestos de trabajo. Totalmente. ¿Cómo puede ser que el presidente no haya destinado 5 minutos a hablar de la industria y de las economías regionales? Totalmente. Gracias, Pablo. Gracias, Alberto, como siempre. Gracias, Axel. Bueno, la última, Darío Villarruel. Mañana se sortea el tribunal oral que va a tener la causa contra Cristina Fernández por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA. Son 9 tribunales orales. Ya hay garantías de la Cámara de Casación. Reiteremos que el run de tribunales de hoy, que muchos dicen que no me toque esta causa porque no hay elementos ni serios ni pruebas contundentes, ¿no? Exactamente, tanto así lo de los jueces diciendo que no me toque a mí, pero a alguno le va a tocar, y la Cámara de Casación, para evitar suspicacias, da garantías del sorteo, porque a veces, viste, se sospecha que las causas están amañadas. Bueno, de 1 a 9, un tribunal de 3 jueces va a salir y va a tener que interpretar por qué Claudio Bonadío dice que hay encubrimiento, apañado por la Sala 2
de la Cámara Federal, Martín Irursun y Eduardo Fara. Mientras tanto, el verdadero juicio por el encubrimiento a la AMIA, que ya está en la parte Alegatos. de alegatos, el gobierno lo está queriendo mandar al bombo. Vergonzoso realmente eso. Una más de Cabrera, que no solamente dijo que no lloren los industriales, sino... No, hoy festejó la venta de autos durante febrero. El problema es que de cada 4 autos que se vendieron durante febrero, 3 fueron importados, 1 nacional. Ahí probablemente tengamos ese crecimiento invisible, ¿no? Es invisible porque el crecimiento no es para la industria, no es para el mercado interno, el crecimiento se lo llevan los importados, el crecimiento se lo lleva Brasil. Cada auto que se vendió en la Argentina benefició a un trabajador brasileño y no a uno de acá del país. Bueno, esto daría la impresión que está como la política, entonces la nueva política industrial que tiene el gobierno, ¿no? Que venga todo de afuera. Bueno, y acá poco. Pero el planteo que hizo Cabrera es, vamos a beneficiar a los consumidores. Está demostrado que no es así. Ningún producto importado logró frenar la inflación. La inflación siguió su ritmo, siguió su lógica, más allá de todo lo que hizo el gobierno. Abrió las fronteras, permite que entren las latas de tomate de Italia, las latas de choclo de Brasil, sí, las de arvejas de Francia, pero los precios siguen creciendo igual. Bueno, muy bien, gracias Darío, hasta mañana. Gracias, hasta mañana Fernando. Señoras y señores, mañana a las 20 la realidad ampliada está aquí, pasa por C5N, por Minuto 1. Siga en la continuidad porque ya llega Esloto con su desafío 2018. Hasta mañana a las 20.